Entonces, déjenme descomparto. Window. Your entire screen. Application window. Chrome tab. Ay, no sé si voy a compartir la correcta. A ver. ¿Están viendo el apunte que estábamos viendo en la mañana o estoy compartiendo otra cosa? A ver, déjenme checo. Bueno, ahorita seguro voy a compartir otra cosa porque estoy acá. Ah, ok, chido. Nada más quería comprobar eso. Entonces, ya estoy acá. Bueno, entonces, nos quedamos en la mañana en que pues ya teníamos esta parte de una vez que sacamos con el Grid Search cuál fue el mejor modelo, ya nada más hicimos un punto predict para que con ese mejor modelo obtuviéramos las predicciones tanto de etiquetas como de scores, ¿no? ¿Qué fue esto? Del predict de los labels y el predict de los scores. Y entonces voy a hacer lo mismo que hicimos en las otras dos soluciones, donde ahora vamos a tomar en cuenta las métricas de desempeño para saber qué también le fue a este modelo que se supone que es el mejor de 8 modelos diferentes que probamos. Entonces aquí lo que voy a hacer es primero poner el rock. Que por cierto, no sé si eso ya se actualizó acá. Ya se había actualizado, pero veamos si eso es cierto. Ya está. En los anteriores, todos los que tienen de rock, ya está justo ahora sí el AUC para cada uno de ellos, de cuando hicimos los scaffolds, ya pueden ver cada uno de esos. Entonces, para ya que hicimos 8 modelos y que además el que se supone que fue el seleccionado tiene cross validation, tiene un AUC de 0.83, no muy diferente a los otros que ya habíamos hecho. La matriz de confusión se parece muchísimo, si no es que es exactamente la misma. De nuevo, pues esto es porque Python, o más bien no Python, sino más bien scikit-learn, es quien decide el corte que tendrá. Déjenme ver si puedo mover este para acá y este para acá. Ahí está. Así ya puedo verlos a todos. Entonces, este va a ser igual a todos los demás porque entonces dijimos que esta matriz de confusión, scikit-learn es la que la decide de acuerdo a lo que él considera que es el mejor punto de corte y realmente no cambió nada de cómo estábamos en las otras dos soluciones. Accuracy aquí está en 0.80, que dijimos que eso pues, no nos dice mucho porque es solo un punto de todo nuestro modelo. Aquí otra vez saqué Precision Recall y los thresholds. Y de aquí pues volvimos a sacar las métricas el reporte de métricas del que hablábamos en la mañana, en donde tenemos nuestro punto de corte, la precisión, el recall, el F1 score, el TPR, el FPR, el TNR y el FNR. En donde, de acuerdo a lo que habíamos dicho en la mañana, si quisiéramos tener algún punto en el que, o más bien la restricción sería que no podemos pasar más del 5% en falsos positivos o en errores de nuestra predicción, entonces solo nos quedaría ahora otro punto diferente a los que habíamos hecho antes, que es este de aquí, que es el punto 87, en donde tenemos 88% de precisión, 52% de recall, 52% de TPRs, de 1.8 de FPRs, que todavía es muy, muy bajo, 98% de TNRs, eso es casi la tiene a todos los que están en cero, y los FNRs me estoy equivocando en casi 60%. Eso fue por la restricción que dijimos que pues no debía ser mayor al 5%. Dado que no hay como muchos puntos de salto en estos thresholds, aquí todavía podríamos no jugar, sino tratar de ocupar este threshold con la advertencia warning de que nos estamos pasando por punto 55 y que de hecho esto es lo que esperamos, no es necesariamente lo que se va a ver
cuando estén en producción. Pero es lo que estarían esperando si los datos con los que entramos fueron correctos, si las transformaciones fueron correctas, si el set de datos de prueba fue suficientemente grande como para que fuera representativo y cosas por el estilo. Cuando no se cumple esto, ya sea porque hicimos overfitting de este lado, que una vez que ya hacen cross-validation y hacen varios modelos con diferentes hiperparámetros, es más difícil que estemos haciendo alguna overfitting, pero podría ser. O que el set de datos nuevo, algo haya cambiado en la realidad entre lo que hicimos el modelo y que lo pusimos en producción, que ya los datos ni siquiera se parecen a las distribuciones o sí, de hecho a las distribuciones con las que nosotros hicimos el modelo inicial. Entonces también puede suceder eso, nada más justo también por eso necesitamos tener esta cosa como base. ¿Qué más? Bueno, entonces, como se supondría que lo haríamos, dijimos es que pues este punto de corte nos permitiría establecer esta decisión de si el score es mayor o igual que 0.8, entonces le pondremos una etiqueta 1, que es lo que estoy haciendo en esta cosa de aquí. Y si no, entonces la etiqueta será 0, que no sobrevivió y que sí sobrevivió. Dado esto, nosotros podemos hacer nuestra propia matriz de confusión y ver que también le fue ahora sí con respecto a este punto de corte y en ese punto de corte hacer nosotros nuestra matriz de confusión, que eso estaría bastante bueno que lo hicieran. Ya tengo aquí los labels y ahora ya nada más hay que checar contra los reales y ver si algo cambió ahí. De hecho, ¿por qué no lo hacemos? Aunque ya no sé si apagué esta cosa, pero a ver, veamos. Minería de datos. Classification trees. No, de hecho sí la apagué. Bueno, ya ni modo. Bueno, ahora que se cargue esa cosa, porque mi red está súper lenta. Bueno, entonces ahorita checamos qué tan diferente sale la matriz de confusión tomando este punto de corte versus el que se supone tiene el que seleccionó Scikit-learn. Entonces, voy a ponerlo así, restart Ronald. Ya ahorita regreso para acá. Ahorita va a correr todo lo de allá. Entonces aquí lo que estoy poniendo es que quería hacer una pequeña revisión con lo que estoy haciendo de cambio de etiquetas con el threshold, en donde lo que estoy poniendo acá es que nosotros dijimos 68 veces de las 267 observaciones que nosotros tenemos ahí, 68 veces nosotros pusimos unos, eso es que iba a sobrevivir o que sobrevivió el accidente del Titanic. Estos son las etiquetas reales, las de YTest. Y nada más hice una pequeña tablita en donde puse cuáles son los que están, los que predije yo versus los que predijo, versus los que eran los reales, ¿no? De ese, hice otra tablita en la que me dijera cuántos TPs, cuántos FPs, cuántos TNs y cuántos FPs, que es algo diferente a hacer el TPR, el FNR, TNR y FPR, porque en este lo que estoy haciendo es contando las observaciones, no dejándolos en porcentaje. Aquí quiero saber como cuántos hubo de cada uno. En este caso, para todo nuestro set, encontramos que 59 true positives tuvimos, 9 falsos positivos, 153 true negatives y 46 false negatives, que ya lo veíamos venir desde que estábamos acá en estos porcentajes, o sea, desde acá dijimos, pues va a estar bien horrible porque va a estar casi el 50% de falsos negativos que se nos fueron, pero esperaríamos que dentro de los que lo hicimos en TPs no hubiera tantos errores y por eso es que este número es más bajo en los falsos positivos. Ahora solo quiero verificar con respecto a de las etiquetas reales, cuántas había ahí que eran un 1. Eran 105 valores que tenían un 1 y nosotros solo dijimos en 59 ocasiones que había un 1 y 162 de los ceros, ¿no? Que eso pues, lo hicimos muy, muy bien. No así en los TPs, pero de nuevo ya lo veíamos venir. Nada más era como para verificar, tener sentido y de hecho, si pasan estos números a un porcentaje, con todas estas cosas que ya tenemos aquí de referencia, les darán estos números que obtuvieron en la tabla de desempeño.
¿no? O sea, dado el corte que nosotros pusimos, de ahí es de donde salen estos números en porcentaje. Entonces, así es como se obtienen. Pero de nuevo, nada más era para verificar. Entonces, lo que les decía es que, pues no sé si notaron que en todas las soluciones, las 3 que pusimos, en las 3, excepto cuando hicimos las de K-Folds una por una, en todas la matriz de confusión era casi la misma. Sí, cambió muy poquito, pero pues era casi la misma. Y por eso justo quería poner esta otra parte de... Y algo ya tornó aquí. No, ya no se cargó. Aquí está. FPR, algo tronó acá. Uy. Hasta aquí quedó, hasta aquí quedó. Get Metrics Report. Ya sé qué hice aquí. Get Metrics. Déjenme ver dónde estaba esta definición de Get Metrics. Creo que estaba hasta acá arriba. Acá, Get Metrics. FPR, FPR, F1. No, de hecho sí. Pensé que lo tenían mal en eso. Bueno, ahorita checo qué onda con eso. Pero bueno, justo por eso quería hacer la matriz de confusión de este lado, porque ahí sí va a ser muy diferente porque es al punto de corte que nosotros seleccionamos, ¿no? Ahorita lo checamos, pero bueno. Ese es como casi todo lo que quería enseñarles de lo de Scikit-Learn. Otra pregunta que está interesante es que les he estado insistiendo mucho en que deberíamos de pasarle siempre un set de pruebas, digamos, con datos nuevos a nuestro modelo entrenado. Y eso es justo para decirle que pues no estamos haciendo overfitting y no nos estamos aprendiendo de memoria las cosas. Sin embargo, una vez que ya hicimos todo este ejercicio de pasar cross-validation, de pasarle luego también datos completamente nuevos, de hacer varias configuraciones con los hiperparámetros, ¿qué creen que pasaría cuando le pasen, de nuevo, una vez que ya hicieron todo esto, si es que le pasamos el set de entrenamiento para que prediga sobre ese set de entrenamiento? ¿Cómo creen que le iría en sus métricas de desempeño con respecto a todos estos que hemos hecho? ¿Creen que le irían mejor, peor, igual? ¿Qué onda con los... En la última tabla, no funcionan así justo porque lo estoy haciendo como conteos. Ahí sí quiero saber cuántas observaciones son FN. ¿En cuál? ¿En esta? ¿En cuál? ¿En esta? ¿O en esta? ¿En qué celda? Sobre la... no, en estas sí son FPRs. Digo, estas sí son rates. ¿En estas? Sí, en estas sí son en rates y deberían de sumar 1, solo que deben sumar 1 los TPRs más los FNRs, porque son el complemento, y los FPRs con los TNRs, porque los TPR son los unos que yo le atiné, pero los FNR son los que se me perdieron. Entonces, en este versus este debería sumar 1. Esto más esto debería sumar 1. Esto más esto debería sumar 1. Esto más esto debería sumar 1. Y los de en medio, FPR y TNR, deben de sumar 1. Según yo, siempre esos a fuerza deben de sumar 1, si no algo está haciendo raro, algo estamos haciendo mal en los cálculos. Entonces esos a fuerza tienen que ser 1, pero entre pares de TPR y FNR, FPR y TNR. Pero también lo podríamos checar. Solo no sé por qué aquí me está fallando esta cosa. A ver, veamos de qué se quejó. Estábamos en Precision y Recall. Y luego aquí dijo que no existía el FPR. Y FPR viene de...
Ah, pues con razón. Ahí está el error. Get metrics. A ver. Get metrics. Este viene del DF2, no del DF1. Sí, lo habíamos corregido ya, pero está bien. Pues nomás dejen corro esto para que podamos justo checar si eso está bien. Entonces, corremos este, ya jala. Y de hecho de una vez podemos hacer sobre ese la suma. Ah, bueno, pero si quieres lo vemos en el de abajo para que no haya chanchullo. Voy a correr lo del grid search. Métricas de desempeño. Precision Recall Metrics Report. Ahí está. Y en este vamos a ver si suman 1. Deben de, porque están calculados justo con 1 menos el... A ver, Metrics Report punto FP. Sí, ahorita lo hago más. Suma ese. Entonces, si le hacemos, ¿cómo se llamaba el data frame? Metrics report.tpr más metrics report.fnr. Eso debería de dar 1 en todos lados, que son solo 16 cosas. Veamos. Todos te dan 1. Y lo mismo debería de ser para los FPRs más los TNRs. Entonces acá tienes FPR. TNR. Todos están 1. Luego. Luego dijimos que queríamos hacer esto para la matriz de confusión. Checar que si estuviera bien. Que había cambiado algo. Entonces hagamos con este la matriz de confusión. Uy, sí que está tardando mi... Ahí está. Confusion Matrix, en donde lo que tenemos que pasarle son el test, de hecho, y que son justo las etiquetas originales versus las que nosotros acabamos de generar, que son labels, thresholds. Y justo aquí ya cambian los numeritos que vienen en la matriz de confusión, y eso es porque nosotros seleccionamos el punto de corte, no es el punto de corte que nos sugirió Scikit-learn, que tiene más errores, porque nosotros estamos cogiendo un score más alto, pero de todas maneras estamos agarrando más en TPs, en TPs que está acá abajo, y en TNs que está acá abajo, con 9 de falsos positivos y 46 de falsos negativos, que justo son la suma que tenemos acá abajo, ¿no? Es nada más para checar que todo esté funcionando bien. Bueno, pero entonces la pregunta que quería hacerles era esta de ¿qué pasaría si una vez que ya hicimos todo esto, si en este momento yo le pasara el set de datos con el que yo entrené, ¿cómo creen que le debería de ir en su desempeño? ¿Qué opinan de eso? Debería ser mejor, sí. De hecho, debería ser mucho mejor. Una de las pruebas que no es como muy, o sea, no se recomienda hacer eso, consiste en, bueno, yo ya tengo este set de datos, ya este modelo, ya lo entrené, ya vi sus métricas de desempeño, ya hicimos todo lo que acabamos de hacer. Si le pasara el set de entrenamiento y resulta que tengo menos desempeño, entonces algo estoy haciendo muy mal en las cosas en las que estoy haciendo mi entrenamiento, porque por lo menos debería de ser muchísimo mejor que, bueno, tal vez no muchísimo, pero sí mucho mejor que lo que obtuve con datos nuevos. A veces una forma de probar que las cosas están mal es justo pasarle el set de entrenamiento y ver que ni con ese estoy consiguiendo algo.
Entonces ahí pueden ser dos cosas. O las variables de entrenamiento no son informativas y de plano no se puede predecir nada con esas variables, o nosotros estamos haciendo algo muy raro en nuestro código. Y acá pregunta Laura, ¿por qué? Digo, Gaby, perdóname. ¿Por qué sería mejor? Sería mejor porque tú ya, al tú probar con datos nuevos, esperarías equivocarte en algunas cosas porque pues nunca viste esas observaciones, pero tú estarías que estuviera generalizando lo suficientemente bien el modelo como para aprenderse los patrones o entender los patrones que son más evidentes en tus datos. Si tú le pasas el set de entrenamiento otra vez como si fuera la prueba, pues esos ya los ocupó para poder entrenar el modelo, por lo tanto debería ser muchísimo mejor en entender esos porque esos ya los había visto. Entonces, justo por eso es que, dado que él ya los había visto, el modelo me refiero, debería de ser mejor en su desempeño. Si no es así, entonces, de nuevo, lo que puede suceder es que o las variables que estamos ocupando de plano no son predictivas, que de nuevo eso es una forma de probar que sí, esto es predictivo o no, aunque está medio chunda esa forma. Y la otra es, estamos haciendo algo muy raro en el código que ni siquiera con los datos de entrenamiento, ni siquiera si le paso los mismos con los que yo entrené, me da un muy buen performance. Es eso, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí les dejé un montón de referencias, sobre todo de casi todos los objetos que ocupamos en esta sección, para que vean la documentación específica que existe de cada uno de esos métodos y que los lean y vean qué otros atributos existen ahí. No es que yo me lo sepa de memoria de estas cosas, sino, bueno, un poco, pero ya es más bien conforme se los van aprendiendo, pues ya ni siquiera necesitan el API a veces para hacer el código, pero puede haber algún atributo que yo no ocupé aquí que tal vez sea interesante para ustedes ocupar, en cuyo está chido, y también que sepan todo lo que hay ahí disponible para cada una de estas métricas, ¿no? Entonces, eso es con respecto a árboles. Ahora sí ya saben hacer árboles, tanto a mano, que nadie quiere hacer eso, como en scikit-learn, que está muy fácil y que la idea de hacerlo con grid search sea que pues, pueden hacer varios modelos al mismo tiempo, aunque de nuevo ahorita solo estamos hablando que son del mismo tipo, todos son árboles, pero la idea es que ya pueden ocupar scikit-learn y ya pueden hacer modelos de clasificación, al menos con árboles. Entonces eso ya está chido. ¿Alguna pregunta en general o en particular de todo lo que sea de árboles, de scikit-learn o de todo lo que hemos visto hasta este momento? Creo que no. Creo que todos están chidos. Bien, entonces. Bueno, entonces, hace rato le subí otro, se supone que ahorita íbamos a empezar con Random Forest, pero antes de eso, alguna vez en el lunes creo, no, el miércoles pasado, Naomi me hizo una pregunta de cómo pasar algunos tipos de datos a otras configuraciones y eso salió porque les dije que en esta implementación de CART no se permiten datos categóricos. Y medio que les platiqué al aire que era un one-hot encoding y así, pero pues preferí más bien ya dejárselos en un apunte para que tengan a dónde regresar y que ya podamos cubrir la parte de transformación de variables, ¿no? Entonces les subí hace rato este apunte que se llama transformación de variables, que es lo que vamos a ver ahorita. Y ya terminando ya ahora sí los dejo ir. La idea es que puedan tener más claro, o sea, estas no son, para empezar, estas no son las únicas transformaciones que se pueden hacer, pero son las más ocupadas. Digo, faltará ahí, que de hecho sí puse la del logaritmo, pero no puse ningún ejercicio al respecto, pero también habrá algunas otras que no estoy poniendo aquí, que tal vez sí necesiten en otros contextos, ¿no? La idea entonces es que sepan qué transformaciones podemos hacer, cómo hacerlas en scikit-learn y cuándo ocuparlas, ¿no? Entonces, uno de estos, y todo eso tiene que ver con, ay, güey, me faltó el acento aquí, perdón. Todo esto tiene que ver con que, o sea, ¿por qué tenemos que saber estas cosas? Esto tiene que ver con que hay algunos algoritmos que simplemente no permiten tener de varios tipos de datos o que no pueden manejar ciertos tipos de datos. Para otros no tiene sentido trabajar con ciertos tipos de datos porque por abajo generan distancias y entonces, pues, hablar de distancias en algo categórico está muy raro.
O sea, sí se puede, pero solo se hacen cambios en la forma en la que estamos estableciendo los datos. Y entonces por eso viene este contexto de, bueno, necesitamos a veces hacer transformación de variables. Entonces, lo primero que, bueno, ahorita solo vamos a ver allá abajito. Vamos a ver transformaciones de datos numéricos a datos, de datos numéricos a datos categóricos. Creo que mejor lo veo acá porque allá le voy a estar pique y así va a salir pure. Entonces, dejen carga esta cosa. Órale, sí que está lentísimo esto. ¡Sas! No, bueno. Entonces, no le voy a mover a ese. Entonces, una de las cosas que quieren hacer o que nos gustaría hacer o que va a ser muy común de hacer es poder transformar variables numéricas a variables categóricas. Creo que el ejemplo clásico de esto son las edades. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas justo es la de hacer bines o cubetitas con las edades que tienes para poder armar como rangos, en donde los rangos los arman a través de los cuartiles. Entonces, está sencillo porque pues ya nada más ocupan la información que vienen en los datasets. Y esa es la que ocupamos para poder convertirlo hacia un categórico. También podría ser que, o sea, si están como con algún, o sea, si alguien de negocio tiene un contexto o experiencia muy amplia sobre alguna de las variables, entonces es mejor tomar su conocimiento para poder hacer el cambio o la transformación de esa variable a algo categórico. Por ejemplo, si están en algo de marketing y tienen edades, seguramente los de marketing ya tienen un rango específico que ellos ya conocen, que tiene sentido bajo su problema, y entonces ellos les dictarán los rangos sobre los que tienen que moverse, ya sea para decir, mira, quiero que le pongas niños, adolescentes, adultos mayores y así. Pero eso ya es bajo el conocimiento de un experto y eso es más bien porque así nos lo dictaron ellos a nosotros. Si no existe tal cosa, como un experto que te pueda ayudar con eso, o no hay una definición de negocio que te permita hacer ese cambio, la forma más sencilla es justo a través de los cuartiles, en donde estos 4 cuartiles, de decir el 25%, la mediana, el 75% o más del 75%, nos permiten armar estos rangos pues muy prácticamente para que pues nada más ocupen de acuerdo a la evidencia que existe en sus datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo binning, es la cosa que queremos hacer. No vamos a ocupar el Quantile Transformer porque para eso necesitaré explicarles un poquitito más de cómo funcionan los transformers y los estimators y ya es meterme demasiado. Entonces me voy a saltar nada más importa que le pongamos el NumPy y el Pandas. Aquí voy a ocupar un set de datos diferente y eso es para que se note mucho la diferencia en lo que voy a querer hacer con las transformaciones. La primera es que solo vamos a ocupar, bueno, en este lo que yo estoy cargando es el dataset del Titanic, otra vez, pero del Titanic de un dataset de Kaggle, que ya está dividido en set de entrenamiento y set de pruebas. Entonces ya no me tengo que preocupar por hacer el split. Kaggle ya lo hizo por nosotros y entonces yo solo estoy cargando el set de pruebas, digo, de entrenamiento. Esto va a ser un punto esencial cuando quieran hacer transformación de variables, que va a ser casi siempre. Cuando hacemos transformación de variables, lo que estamos haciendo es cambiarle sus valores de acuerdo a lo que vemos en los datos. Si yo lo hago hacia todo el set de datos, ya sé que no va a tener mucho sentido lo que les voy a decir en este momento, pero bear with me. Si lo hacemos sobre todo el set de datos y luego lo dividimos, de alguna manera estamos incluyendo información sobre las observaciones que no deberíamos conocer en el set de entrenamiento, aunque sea solo en la transformación. Es decir, estamos haciendo un poco de data leaking. Eso sucede o es muy evidente cuando tratamos de hacer escalamiento de variables. Cuando las queremos poner con media 0 y desde un estándar 1, o con máximo 0 y mínima 1, o con cosas por el estilo. Si tomo en cuenta todo el dataset, entonces estoy incluyendo observaciones y métricas que yo no debería conocer.
Y entonces siempre estas transformaciones deben de suceder sobre el set de entrenamiento únicamente. Si las hacemos en el set completo, entonces estamos haciendo trampa y estamos haciendo data leaking. Y corremos el riesgo de que nuestro modelo esté otra vez overfiteado por estar viendo cosas del futuro que yo no debería de conocer. ¿Dudas de esa cosa tan importante que es todas las transformaciones deben ser sobre el set de entrenamiento y suceden una vez que yo ya hice el split entre train y test y solo los hago sobre el set, o sea, solo los hago tomando en cuenta el set de entrenamiento. También voy a transformar el set de pruebas, pero lo voy a transformar con los datos que yo obtuve del set de entrenamiento. ¿Dudas de eso? Ok, entonces me voy a seguir un ratito, piénsenle ahí un ratito a esa cosa y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio al respecto. Porque seguro es pregunta de examen final, esa, seguro. O sea, no de qué pasaría si, sino más bien seguro les voy a poner un diagramita de, tengo aquí un dataset y aquí hago esta transformación y luego el train y test. ¿Eso está bien o no? Entonces, aquí lo único, bueno, aquí sí cambian un poco los datos porque tienen un poco más de información con respecto a lo que nosotros estábamos manejando, pero es básicamente la misma cosa. Entonces aquí de nuevo estoy limpiando los nombres de las columnas para que todos queden en su formato estándar. Y luego lo que voy a hacer es tratar de hacer esta transformación de edades, que es lo que estábamos poniendo acá de binning. Vamos a tratar de cambiar las edades a este binning ocupando los cuartiles. Entonces para eso, en Pandas existe esta funcioncita que se llama quantile, en la cual ustedes le dicen cuáles son los cuartiles que quieren calcular y él les genera esos cuartiles. Entonces yo le pedí en particular que nos regresara el punto 25, el punto 5 y el punto 75, y entonces él me regresa, ok, el cuartil 25, digo, sí, el primer cuartil, el Q1, el 25%, corresponde a edades que están en 20.12.5 o menos. Eso significa entonces que el 25% de la población de este set de entrenamiento del Titanic tenía 20 años o menos. Y luego la mediana, eso es pues la edad que puede balancear perfectamente a las edades dentro del Titanic, por lo menos del set de entrenamiento, es de 28 años. Eso significa que el 50% de los pasajeros tenía 28 años o menos. Y el cuartil 3, que es el 75%, ese tiene una edad de 38 años. Más arriba de eso, pues ya son los demás, ¿no? Entonces ya tengo una manera como más, con más evidencia en datos de cómo separarlo o cómo categorizarlo. Y entonces aquí lo único que voy a hacer es tratar de convertirlo hacia el cuantil correcto. Entonces le voy a decir que estoy creando una función que vamos a ocupar más acá abajito para ver si el valor de la edad, que va a ser esta X, es menor o igual a 20.125, entonces ponle esta nueva categoría como string. Si tu edad es menor o igual a 28, entonces ponle que va de 20.25 a 28. Noten que aquí yo estoy poniendo menor o igual, no le puse que sea mayor que 20.125 y menor o igual que, y eso es porque le estoy ocupando el if. El if lo que hace es, si yo ya puse un if aquí y no se cumplió, entonces se va y busca el if. ¿No? Eso significa que no tenía una edad menor a 20.25 y por eso estoy segura que le puedo poner que sea menor o igual a 28. ¿No? Y así para cada uno, y cuando ya no tengo otra opción, entonces se va a else, que serían los que están mayores a 38, y por eso le estoy poniendo mayor. No era igual, pero bueno, mayor que 38, este no es igual. Este debería ser solo mayor que 38. Y luego lo que voy a hacer es aplicarle esta función a nuestros datos de edad para cambiarlos, y los voy a guardar en un nuevo, en una nueva columna dentro del mismo data frame al que le voy a llamar HC de categorizar, ¿no? Entonces voy a aplicar una función lambda, que esta X estará asociada justo a esta columna. Entonces me va a mandar las edades y por cada edad la va a mandar hacia esta función toQuantile, en la que me va a regresar una categoría específica. Entonces si hago head a esta transformación que guardé sobre HC, lo que pasará es que tengo ahora esta nueva columna que se llama HC, que es la categoría, en donde ahora lo que hice fue
categorizar esta edad para en vez de tenerla numérica, ahora la tengo como una categoría. Entonces ahora digo, bueno, este 22, no sé, si no tuviera esta columna, diría, bueno, pues es algo que va entre 20.25 y 28, el de 38 es 28-38, 26 es 20-28, 35 es de 28-38, parece que está bastante bien, ¿no? Entonces así es como pasé de algo numérico a algo categórico. De nuevo, esta forma de hacerlo se llama binning, pero puede haber cualquier otra forma de hacerlo, y esa otra forma de hacerlo normalmente será a través del expertise de negocio de alguien más. ¿Dudas de este? Bien, entonces luego, existe otro que se llama escalamiento. Esto va a ser solo para los numéricos. En escalamiento, en minería de datos, tenemos dos formas de hacer escalamiento. Bueno, hay varias formas, pero las más ocupadas es estandarización y normalización. Estandarización tiene que ver con del valor que yo tengo, quitarle la media de esos datos y dividirlo entre la desviación estándar para dejarlo centrado en 0, media 0, con desviación estándar 1. Entonces ya existe una función en scikit-learn que se llama scale, que les permite hacer esta cosa. Entonces lo único que estoy haciendo acá es importar del módulo de preprocessing, que es todo lo que estamos haciendo ahorita, viene en el módulo de preprocessing, el método scale, en donde yo solo le tengo que pasar los valores que yo quiero estandarizar. En particular aquí vamos a estandarizar el precio del boleto para que quede ahora centrado en 0 con desviación estándar 1, ¿no? De nuevo, ahorita eso tal vez no tiene sentido, pero más adelante lo tendrá. Sobre todo cuando nos pasemos a KNNs, que ya va a ser muy pronto, la siguiente clase. No, la siguiente semana. Entonces, aquí lo que estoy creando es una nueva columna dentro de Titanic, al que le estoy llamando Fair Scale, en donde estamos estandarizando los precios de cada boleto del Titanic, y ahora los precios me quedan con negativos y positivos. Tal vez de nuevo, por eso dije eso no tiene sentido, porque ponerle precios negativos está como raro. De hecho, justo hay reglas como muy particulares a donde si están hablando de dinero y tenemos como mínimos y máximos que son muy, muy diferentes, en magnitudes muy diferentes, entonces nos gustaría pasarlos a logarítmicos para poder identificar otro tipo de peculiaridades. En este en particular nada más lo pasé lo pasamos a una estandarización, nada más para ver cómo funcionaba la estandarización. Nada más vamos a comprobar que justo el promedio de estos datos ya estandarizados debería estar en 0. Entonces, si le ponemos esto de fairscale.min, pues da algo que es muy, 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 muy cercano a 0, o sea, 0. Y con desviación estándar 1, que también es casi 1, 1.0005. Entonces está perfecto, ¿no? Ya estandarizamos esos datos. De nuevo, esto lo querrán hacer mucho cuando estamos en algoritmos en donde por abajo se están calculando distancias. Y entonces si tengo variables que son muy dispares, como esto de tener un salario y tener la estatura, pues la estatura no pasará de 2 metros, 2 metros 10 a lo mucho, y eso ya es muchísimo. Y habrá gente que mida 1,50 o 1,40 versus en salario que alguien puede ganar, no sé, un montón de dinero, ¿no? O sea, $300,000. O sea, ahí ya son órdenes de magnitud un poco muy diferentes que lo que provocarán es que se pierda el modelo, bueno, no se pierda, pero que lo sesgue mucho o lo jale mucho hacia la variable que más magnitud tiene, que en este caso es el salario, y no necesariamente quisiéramos hacer eso. Entonces, estandarizamos todas las variables que sean numéricas para que todas estén en el mismo rango. Entonces, para eso es lo que casi siempre nos sirve. Otra forma de hacer eso se llama normalización. Normalización tiene que ver con no dejarlo centrado en media 0 y desviación estándar 1, sino más bien con los datos mismos, hacerlos en algo que vaya entre 0 y 1. Y entonces para eso ocupamos los mínimos y máximos que tenemos en nuestro dataset. Y entonces aquí esta es la fórmula con el que se puede generar esta normalización. De nuevo, en scikit-learn ya existe esa cosa que se llama min-max scale, que también es de preprocessing. Entonces aquí vamos a ocupar el min-max scale para poder hacer la normalización
de la variable del precio de nuestro boleto. Entonces nada más le estoy poniendo una nueva columna que se llama Fair Normalized, al cual estoy aplicando min max scale de Titanic.fair, ¿no? Es todo lo que estoy haciendo. Nada más voy a poner las tres para que noten cuál es la diferencia entre los diferentes en el valor original del precio, cómo queda cuando lo tengo estandarizado y cómo queda cuando lo tengo normalizado, que es más bien algo que va entre 0 y 1. Y entonces nada más para comprobar que todo está bien, voy a sacarle el mínimo y el máximo de este de Fair Normalize para ver que todo está correcto y que justamente no hay ningún valor mayor a 1 y no hay ningún valor menor a 0. Entonces todo está bien. ¿Qué más les iba a decir de este? Creo que, bueno, dudas de este, ya sé que les iba a decir, pero ahorita se los digo. ¿Dudas de estas dos de normalización y estandarización? Bien. Entonces, sucede que, dadas estas dos fórmulas, y aquí es como muy evidente dónde es ese data leaking, dadas estas dos fórmulas, justo hacerlo sobre todo el dataset va a modificar cómo estandarizo los datos, o sea, qué valor obtengo y qué valor obtengo cuando hago la normalización. Eso es, si yo tomo todos los datos del Titanic y le hago esto de X1 menos la media entre la desviación estándar, la media va a ser calculada con todos los datos existentes en el dataset, igual que la desviación estándar. Eso no necesariamente está bien porque de nuevo estoy tomando observaciones que yo no debería de conocer. Entonces, por eso, de nuevo, es muy importante que solamente se haga sobre el set de entrenamiento porque esa media y desviación estándar serán diferentes, porque no estoy tomando ciertas observaciones que son aleatorias. Lo mismo sucede con esta parte de la normalización. Aquí estoy buscando un mínimo, un máximo, que si meto todos los datos, entonces estoy de nuevo haciendo data leaking porque el máximo podría ser una observación que no haya visto antes. Versus que si lo puse en entrenamiento y encontré el máximo de ese set de entrenamiento, pues eso es lo que tengo para chambear. Ahora, siguiente cosa, ahorita les pongo uno de en qué es útil el min-max. Cosa es que cuando ya están en el set de pruebas, pues todo tendría que entrar a las mismas transformaciones que hicieron, en las mismas formas que lo hicieron, en el mismo orden en el que lo hicieron cuando hicieron el entrenamiento, si no todo va a explotar. Ese es otro punto como muy particular. Entonces, para poder lograr eso, lo que hacemos es que el set de pruebas le hacemos una transformación, pero ocupando los datos con los que generamos nuestras transformaciones durante el set de entrenamiento. Eso es, cuando yo estuve haciendo esta normalización y esta estandarización, pues ocupé o encontré una media y una desviación estándar correspondiente a mi dataset. Esa media y esa desviación estándar, esos números, son los que yo voy a ocupar para poder transformar los datos de prueba y que puedan entrar al modelo. No van a ser la media y la desviación estándar correspondientes a esos datos, no, pero justo eso es lo que queremos, que no sean los que sean los de la prueba, porque si no, pues estoy haciendo trampa. Son los con los que yo hice la transformación para poder entrenar mi modelo. Entonces, justo cuando yo ya esté en las pruebas, tendré que aplicarle el min y la desviación estándar correspondiente cuando hice el entrenamiento y el min y max cuando yo hice ese entrenamiento, ¿no? Entonces, justo eso sucede ya cuando estemos en el lado de test. Scikit-learn tiene una manera muy elegante de resolver eso, para que no se les olvide qué hicieron, cómo lo hicieron y con qué lo hicieron. Él tiene objetos que se llaman pipelines, que nos permiten reproducir lo mismo que la misma transformación que yo hice en el mismo orden en el que lo hice, con los mismos valores. Él se encarga de eso y lo aplica hacia el set de pruebas. Nosotros no vamos a ver esa parte porque si no necesitaríamos ver más clases, pero dado que no tenemos tiempo, entonces nada más es decirles, pues tienen que aplicar eso hacia su set de pruebas para cuando lleguen las predicciones, ¿no? ¿Cuándo ocuparemos o cuándo tiene sentido ocupar el min-max? Uno de ellos es cuando quieres que las cosas, si por ejemplo hablando de esto de algo de dinero, pues pasarlo a algo menos 0.30 y tanto, tal vez no tiene sentido, tal vez dejarlo algo entre 0 y 1 tenga mayor sentido,
porque pues no tienes dinero negativo, aunque sí, pues sí tienes dinero negativo, pero no representa eso, que puedes dejarlo algo entre 0 y 1 como si fuera un porcentaje, o a veces para cosas como si fueran un porcentaje. Normalmente, bueno, es que eso también ya dependerá mucho de su problema, de su experiencia, de cómo vean que funciona con ciertas transformaciones. Pero cuando, por ejemplo, nos movamos al algoritmo de K-Nearest Neighbors, todo lo tendremos que pasar a numérico, todo. Y ahí todo lo tendremos que hacer una normalización, porque es más sencillo hacer normalización que una estandarización, porque no necesariamente todo tiene que ver con una distribución normal. Digo, ya sé que por la ley, por el teorema del límite central y por la ley de los grandes números, si tienes muchísimas observaciones, te acercas de todas maneras a la distribución normal y puedes ponerle, sí, todo eso sí, pero hay veces en las que tiene más sentido ponerlo normalizado con el min-max para que todos estén dentro de la misma escala de 0 a 1. No sé si eso resuelve tu pregunta, Gaby, o ya te confundí más. Bien. Entonces, ¿les queda claro esto de por qué sobre train? ¿Qué se tiene que hacer una vez que ya pase el test? ¿Cómo tendría que transformar? ¿Por qué estoy haciendo data leaking si es que lo hago sobre todo el dataset? Y cosas por el estilo. Bien. Bueno, entonces las siguientes transformaciones, de nuevo, no son todas las que se pueden hacer en los numéricos, también se pueden hacer otro tipo de transformaciones. La siguiente tendrá que ver con pasar de categóricas a numéricas, que es lo que tuvimos que hacer en la parte de sexo. ¿Se acuerdan que cuando ocupamos el árbol, les dije que no, pues no acepta cosas categóricas y entonces tuvimos que pasar a algo entre, en vez de ponerle F y M o female y male, le tuvimos que poner 0 y 1, ¿no? Para que esta cosa pudiera tratar con esas categorías. Entonces, esta parte de cambiar de categóricas a numéricas de forma binaria se le llama one-hot encoding. También existe en scikit-learn esta parte del one-hot, que está también en la parte de preprocessing, que más bien es una clase, por eso están mayúsculas. El resto eran funciones. Esta es una clase. Y creo que la forma de explicarlo de manera más sencilla es, seguramente ya la mayoría ya hizo en su vida regresiones lineales, porque según yo ya llevaron una clase de algo de estudios de mercado o algo así, en donde justo ven regresiones lineales. Y entre esas seguro ya ocuparon un tipo de one-hot encoding que se llama dummy variables, en donde lo que hacen es que las categorías dejan todas excepto una para que les dé cierta información. En esta lo único que cambia es que en lugar de quitar una de las categorías, nos quedamos con todas las categorías y solo le ponemos un 1 al valor real que tuvo esa observación. Entonces, por ejemplo, tenemos este dataset que no tiene sentido, que tiene la variable color, que es categórica, que tiene azul, morado, amarillo y verde, y otros datos, ¿no? Cuando hacen one-hot encoding, lo que quieren hacer es poner cada uno de los valores posibles dentro de la categoría color como una columna, y de acuerdo a qué valor tenía esa observación, le ponen un 1 asociado a esa categoría. Entonces, lo que sucede es que generamos nuevas categorías aquí, en donde ahora tenemos una que se llama amarillo, otra que se llama azul, otra que se llama morado, otra que se llama verde, que por cierto siempre se generan justo en orden alfabético. Y luego para cada observación yo solo le pongo un 1 al valor que tuvo la categoría asociada a esa observación. Entonces, para el 24 tenía un azul y entonces azul se queda con 1. Para el de 28 tenía azul, entonces se queda con 1 y así sucesivamente. Entonces, todos tienen que tener un 1 en algún lado. Cuando están en regresión lineal, que justo es la parte de abajo de los dummies, lo que sucede es que quitan una de estas y si todas se quedan en 0, significa que el 1 corresponde a la que no está ahí. Pero pues este es el de one-hot encoding y así es como los cambiamos de algo categórico a algo binario, que no necesariamente es numérico, sino es algo binario. Y tratamos de que eso
mantenga o contenga la información que vivía separada en esta manera, ¿no? Entonces ahora ya tenemos todos los que son azul, todos los que son morado, todos los que son verde, que tiene sentido para Machine Learning. Entonces, para hacer esto del One Code Encoder o One Code Encoding, existe, les digo, esta clase que se llama One Code Encoder, pero para ocuparla, todo de nuevo en Scikit-learn tiene que ver con estas cosas de nuestra matriz X de datos de entrenamiento en nuestra matriz Y de una sola dimensión que tiene las etiquetas o la respuesta correcta. Entonces, lo primero es que el P-class estaba originalmente como algo entero. Entonces lo voy a pasar a objeto para que sea tratado como un string. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es cambiarle el tipo a object. Entonces ahora esta cosa es un object. Entonces ya lo tengo como categoría o como string. Lo segundo es que voy a poner la configuración de One Code Encoder que quiero hacer. Aquí en particular le quiero decir que no quiero que tire ninguna columna o ninguna de las categorías para que no la vuelva a dummy. Quiero que se quede con todas. Por default lo tiene como none, solo que nada más quería dejar claro que es esto del drop. Y quiero que no me regrese una matriz sparse o que no tenga, en una matriz sparse lo que sucede es que, o por lo menos en los arreglos de NumPy, lo que sucede es que guarda solamente aquellos valores en los que tengo un 1, el resto no. Entonces solo guardo como en qué índice tengo el valor 1, eso es lo único que voy a guardar. Pero como aquí me interesa saber o sea, con qué quedó al final, con qué etiqueta quedó, le voy a poner que no quiero que me lo regrese sparse, quiero que me lo regrese denso, con todos los ceros que hay ahí, no importa. Eso es lo que estoy haciendo con esto. Entonces eso lo puse sobre este objetito de acá, que se llama One Code Encoder. Y luego de nuevo, como todo, este es un estimador, no, este es un transformador, perdón, este es un transformador. Entonces tiene también su método fit y transform. Y como es un transformador que no requiere de entrenamiento, porque no es un algoritmo, puedo ocupar el fit y el transform al mismo tiempo o no, o sea, como quieran. Pueden hacer punto .fit y eso me va a decir, ok, ya instancio este objeto y luego transform y entonces ahora sí transformo los datos. O pueden ponerle fit transform, que es esta cosa de acá, y entonces hace el fit y eso es la instanciación del One Code Encoder con la configuración que le pusimos. Y luego el transform hacia con qué datos necesito hacer la transformación. Entonces aquí lo que le estoy diciendo justo es instancia esta configuración de One Code Encoder y aplica esta transformación sobre los datos de Titanic en la columna de la clase. Y luego, cómo funciona, bueno, ahorita lo voy a poner, pero hasta aquí lo que hago es aplicarle el One Code Encoding. Sin embargo, como es un objeto de Scikit-learn, todo en Scikit-learn tiene que tener al menos le llama Scikit-learn un arreglo de 2 dimensiones, en donde tengo todos los renglones o las observaciones y al menos una columna. Si solo lo dejara hasta Titanic.pclass, lo que sucede es que, de hecho, aquí está. Si hacemos este de Titanic.pclass, shape, bueno, ya inclusive ese NumPy, ahí lo que estoy haciendo es pasándolo a un arreglo de NumPy. Si le pongo aquí un punto shape, me va a decir que existen 891 observaciones, nada. Esto es una tupla y son cosas que nosotros, es la forma en la que nosotros estábamos manejando los datos antes. Si solo se lo mando así, el One Code Encoder se va a quejar porque me va a decir que necesita que por lo menos le diga cuántas columnas existen. Que aunque aquí le estoy diciendo, pues no es que existan muchas columnas, esto es unidimensional, él necesita que le diga cuántas son las columnas que le estoy pasando. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es, uno, pasarlo a un arreglo de NumPy, porque aquí esto es una serie, entonces lo voy a pasar a un arreglo. Y ya que lo tengo en ese arreglo, este método de reshape, que es de NumPy, me permite decirle, con este -1, le estoy diciendo que todas las cosas que están en este arreglito de NumPy, quiero que les agregue una columna. Entonces, si solo le pongo, para que vean cuál es la diferencia, Titanic.class to NumPy, y luego le pongo aquí que me entregue las 5 primeras, notarán que es una lista, o sea, aunque sí me decía que es un arreglo, pero pues es unidimensional, que tiene 3, 1, 3, 3, 1, 3, ¿no? Y así hay 891 cosas. Entonces, no es per se que tengan una columna.
Lo que va a hacer este reshape menos 1, 1 es agregarle a este una columna. Recuerden que siempre son renglones y columnas. Entonces aquí le estoy agregando una columna. Y aquí lo que me va a hacer este reshape menos 1, 1 es agregarme, ahora tengo dos dimensiones en donde tengo ahora una columna asociada. Entonces, vean la diferencia de esa cosa. NumPy.reshape menos 1,1. Y si a eso le hacemos que nos muestre los 5 primeros, noten la diferencia en que ahora me los puso como si fuera una columna, justamente. Antes me lo estaba poniendo como si fuera un solo renglón, ¿no? 3, 1, 3, 1. Y ahora cada uno de estos es un elemento, como si fuera una lista. Eso ya sí lo entiende Scikit-Learn. Esa es la única cosa que tendremos que hacer, que está un poco diferente a todo lo que hemos hecho, pero es básicamente nada más reordenar cómo le estamos mandando las cosas a Scikit-Learn para que las pueda entender. Entonces, una vez que ya lo tengo arreglado a la forma en la que lo entiende Scikit-Learn, yo ya le puedo poner esta cosa del fit transform. De nuevo, si yo no le pongo este reshape, para que vean cómo se queja, les va a marcar que no le están mandando un arreglo de 2 dimensiones, o por lo menos algo que tenga una columna. Aquí dice, me estás mandando uno de una dimensión que no entiendo qué es eso. O sea, es como si fuera una lista en vez de un arreglo. Entonces, nosotros le agregamos este punto reshape. De hecho, inclusive, si leen el error, al final te dice, yo esperaba un arreglo de 2, tú me mandaste uno de 1, y luego hasta abajo te dice, pues si nada más tienes una columna, hazle el reshape para que tengas el valor adecuado. Entonces aquí te está diciendo, haz un reshape menos 1, 1, si tus datos tienen una sola variable, o hazle 1, menos 1 si solo contienen una sola observación. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces justo aquí le estoy diciendo, no es que solo tengo una observación, es que solo tengo una variable y esa es la que quiero que me cambies, y entonces por eso le estoy poniendo el punto reshape menos 1, 1 para que lo pueda ver como una columna con diferentes observaciones. Es lo único que pasó ahí. Pues haciendo ya esa transformación, ya que lo tengo como con este pclass encoded, entonces ahora puedo ver cómo quedaron estos, a ver, dejen correr todo esto. Y entonces ahora puedo ver cómo quedaron estas nuevas configuraciones. Entonces ahora tengo 3 nuevas columnas. Como no sé cuál es cuál, aunque de nuevo, pues casi siempre, más bien siempre lo arregla o lo ordena. Si tengo números, o si fueran como números, en este caso 1, 2, 3, pero en string, entonces los pone ordenados ascendentemente. Si son nombres o strings, los va a ordenar alfabéticamente. Entonces, supuestamente este debería ser la categoría 1, este debería ser la categoría 2 y este debería ser la categoría 3, que corresponden al tipo de clase de cada boleto, ¿no? A la primera clase, segunda clase, tercera clase, pero solo para confirmar que si es así, entonces pueden obtener con esta funcioncita o atributo de categories-bajo, cómo está el orden. Entonces aquí viene 1, 2, 3. Entonces justo este corresponde a la clase 1, este corresponde a la clase 2 y este corresponde a la clase 3. Para la observación 1, para la observación 2, para la observación 3, para la observación 4 y para la observación 5. Entonces, de hecho, si no le hubiera puesto aquí esto, me devuelve de todas maneras los 3. Si yo solo le hubiera puesto hasta el 2, me devuelve solo hasta las 2 primeras observaciones, ¿no? Que es la columna 0 y la 1. Entonces, si le pongo a todos, que me devuelva todas las columnas. Y solo los primeros 5 elementos o las primeras 5 observaciones. Entonces, nada más para ver que todo está bien de nuevo, solo porque nos gusta ser precavidos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí abajo es, a ver, originalmente de la variable pclass, ¿cuáles son los primeros 5 elementos? Entonces, teníamos que el primero estaba viajando en tercera clase, primera clase, tercera clase, primera clase, tercera clase. Nada más veamos que sí, efectivamente, así está. Entonces, la primera observación sí, efectivamente está en tercera clase. La segunda está en primera clase. El del índice 2 está en tercera clase, índice 3 en la primera y índice 4 en la tercera. Entonces, sí confío en que lo esté haciendo bien. Ya con eso justo cambiaríamos de esta variable a una que es de one-hot encoding. ¿Dudas del one-hot encoding?
Bien. Bueno, entonces la otra que se han ocupado, según yo, es esta que se llama DOMI, que es igual a One Hot Encoding, solo que dejan n-1 categorías como cada columna, porque con eso quieren hacer otro tipo de detalles e información que es relevante para las regresiones. En nuestro caso, bueno, seleccionar cuál es la que dejan de fuera tiene una metodología, pero en nuestro caso nunca ocupamos DOMIs, porque al modelo hay que darle la mayor información posible y eso es cuál fue la verdadera categoría. Si no, tendría que hacer otra transformación híjole, si son 3 ceros, pues entonces, a ver, ahí, averigua cuál fue la última. Más bien lo que queremos es darle la información que necesita el modelo y eso significa tener que darle todas las categorías. Existentes. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Ah, perfecto. Esta cosa se murió. Qué raro. Y según yo ya no estoy shareando nada, ¿verdad? Ok. Entonces dejen regreso a compartir este. Ahí está. Ya. ¿Pueden ver mi computadora? Digo, mi computadora no, bueno, sí, mi pantalla. Bien. Lo bueno es que sí me di cuenta rápido y no hablé más. Entonces, dudas de esto de lo del DOMI y lo de One Hot Encoder. Más bien, dudas en lo que me quedé fue dudas de por qué no ocupamos DOMI y por qué ocupamos One Hot Encoder. Ay, perdón, me preocupé. Creo que me preocupé porque dije dudas de esto y sí, sí, sí. Yo, chingados, que dije mal. Pero a ver, según yo no tienen dudas, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, lo último que son ya nada más para ver esto de transformaciones, de nuevo, no son todas las transformaciones, pero son de las más comunes y lo que nosotros estaremos ocupando durante el curso. La última tiene que ver con algo que casi nadie ocupa y es cambiar cosas que son numéricas o categóricas, cualquiera de las dos, pero que en realidad representan como ciclos o que son como temporalidad de ciclo. Dentro de eso, tendremos, por ejemplo, hora del día, minuto de una hora, o día de la semana, semana del año,
día del mes, o día entre semana, o sea, si es lunes, martes, miércoles y así, o mes del año, o estación del año, eso sí es primavera, verano, otoño, bla, bla, bla. Estas cosas, normalmente lo que sucede es que si, por ejemplo, tenemos primavera, verano, otoño, invierno, lo que sucede es que las cambiamos a one hot encoding y le ponemos primavera, verano, otoño, invierno. Puede ser que eso esté bien, sin embargo, hay veces en las que quisiéramos capturar información que es interesante de acuerdo a dónde sucedió, o sea, cuándo sucedió la observación o el evento. En ese caso, ¿cómo? ¿No hay share? Caray, ¿por qué? Esperen, a ver, dejen cambiar ese lado. Stop sharing. El share de, a ver, el Chrome tab. Ahí está. Espero que con este jale. Ahí ya están viendo la de transformaciones. Entonces, les decía que a veces queremos guardar esta información de cuándo suceden los eventos o qué tan cerca está uno del otro, que por ejemplo, cuando están trabajando a las 11 de la noche en algo y hacen, no sé, y sucede el evento de cualquier cosa que estén hablando, por ejemplo, el commit, lo hacen a la 1 de la mañana. 1 de la mañana es muy cercano a 11 de la noche. No necesariamente así es 1 de la mañana de 8 de la mañana. No sé si me estoy dando a entender con esto de qué quiero decir con esto de que sea cíclico. Si tan solo dejara, por ejemplo, estas horas del día como numeradas del 0 al 23, 23 no está cerca de 0 en número. Sin embargo, sabemos que de acuerdo al concepto que está representando, 23 debería ser muy cercano a 0 y muy cercano a 1. Eso es a lo que yo me refiero con que sea cíclico. De la misma manera, cuando ponen días de la semana y lo vuelven algo que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lunes no queda cerca del domingo. O sea, si lunes lo pusieron como 1 y domingo le pusieron 7, eso no está cerca en ese número. Ese número no está representando ese ciclo. Si lo ponen como one hot encoder, pues puede ser que ocupe o que agarre cierta información que de otra manera, si lo ponen como 1, 2, 3, 4, 5, 7, no. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con que sean cíclicos, a que no quisiera perder esa información de que 23 sucede cerca de la 1 y que domingo es cercano a lunes. Que para mí es importante conocer esas cosas en los modelos, pues para que se lo podamos pasar a los modelos. Luego, entonces, esta transformación cíclica, hay una manera que podemos poner qué tan cercano es 23 a 1 sin ponerlo como definición numérica de 23 y 1, sino cambiarlo a un set de coordenadas que nos permitan poner esa cercanía. Entonces, para eso vamos a ocupar las funciones de seno y coseno. Entonces, lo que les voy a poner acá es un codiguito de cómo ocupar esto de seno y coseno para transformar, por ejemplo, horas del día. Pero esta manera de hacerlo con las horas va a aplicar a cualquier cosa que sea cíclica en este sentido de que no queremos perder cercanía entre cosas, entre conceptos que son cercanos en el tiempo. Entonces aquí lo único que hice fue crear un data frame que tenga las horas del día, del 0 al 23. Range, recuerden que no incluye el último elemento que tenga acá y siempre empieza en 0. Entonces aquí tengo del 0 al 23. Luego tengo una constante en Python, por eso está todo en mayúsculas, porque no va a cambiar su valor durante todo mi script, que va a valer 24. Y luego voy a pasar, bueno, voy a generar unos puntos de seno y unos puntos de coseno. Esta es solo la fórmula del seno y del coseno, pero dividida en horas para que lo pueda tener en el eje de las X, las horas del día, y en el eje de las Y, la coordenada de su seno, digámoslo así, y la coordenada de su coseno. Entonces eso lo puse en el mismo data frame en donde generamos las horas. Y entonces ahora tengo para cada hora una coordenada de seno y coseno. Entonces aquí tengo para las 23 horas que tenía acá, que son 24 elementos porque esto empieza en 0, tengo
ciertas coordenadas de seno y coseno que lo van a representar. Ahora, voy a empezar solamente con el seno para que vean qué es lo que sucedió y por qué necesitamos tener seno y coseno al mismo tiempo. Entonces, aquí está un seno que está hecho a forma de que podamos tener las 24 horas o las 0 a las 23, por eso lo dividimos aquí entre este hours, para que podamos tener en el eje de las X estos del 0 al 23 y hacia arriba, en el eje de las Y, el valor correspondiente al seno. Entonces, en este caso, yo le puse esta línea horizontal roja sobre la coordenada 0.25. Quisiera, esta cosa lo que me está diciendo es que está pasando sobre algo que está menor a 2 horas, supongo, y algo que está menor a 15 horas, ¿no? Entonces veamos quiénes son los que tienen 0.25 en su seno. Entonces tengo la 1 de la mañana y dijimos que antes de las 15, ¿no? No, pero este es más bien acá. Las 11 de la mañana parece ser. ¿Sí? Sí va, 0.25. Ajá, 11 de la mañana. Son estos dos puntos que corresponden aquí. Pero ¿y con cuál me quedo? O sea, no sé a qué hora se refiere, si a la 1 de la mañana o a las 11 de la mañana. Entonces, cualquier línea que yo trace sobre el seno siempre me va a devolver dos valores con respecto a la hora. Entonces, no es suficiente solo pasarlo al seno, sino ahora voy a cambiar también con el coseno. Y entonces, si nada más dejara coseno otra vez, que también puede ser solo coseno, entonces también tengo otra vez aquí el arreglo de 0 a 23 horas y en las Y's tengo los valores de los cosenos. Y si de nuevo vuelvo a trazar un punto sobre la coordenada 0.25 del coseno, estaré en una hora que está por acá de más de 5, supongo que esto es 6, no sé, ahorita lo vemos. Y antes de las 20 horas, si no es que las 20 horas. Entonces 0.25 para coseno corresponde a las 5 horas exactamente. Y algo antes de las 20 o a las 20, aquí, 19 horas. Entonces, de nuevo tengo otras 2 horas, ¿no? Entonces, por cada coordenada que yo genere ya sea de coseno o de seno, siempre me regresa 2 horas asociadas. Entonces, no es lo que queremos. Quisiéramos que para una coordenada en particular me devolviera una sola hora. Entonces, ocupando seno y coseno como si fueran estas coordenadas X y Y, si lo pongo más bien como algo que fuera X y Y, que es esta cosa de acá, en donde X se vuelve seno y Y se vuelve coseno, se vuelve estas observaciones cíclicas, como podrán ver si hizo un círculo. En donde si ahora yo le digo, bueno, ahora quisiera que para seno estuvieras en -1, pero para coseno estuvieras en 0.25. Si solo hubiera seno, pues otra vez estoy pasando por 2 puntos, que es correspondiente al -1. Y si estoy pasando por 0.25 solamente, pues otra vez estoy pasando por 2 puntos que corresponden a estos dos. Sin embargo, la intersección de seno y coseno me llevará a una sola observación, algo que es -1.25. Entonces, si me subo a esta parte de la tablita que teníamos, en seno -1, acá está, y menos 0.25, o era 0.25, ya no me acuerdo. ¿Qué fue eso? 0.20, hoy casi -1. 0.25 positivo de coseno. Eso va a estar más fácil. Acá está. Y el -1. No lo encuentro. ¿Alguien lo ve? Acá está. Estamos hablando de las 7 horas. ¿Sí? Y entonces si me paso a algo que esté cercano, por ejemplo, este de las 18, debería ser algo que está en -1 y -1.83. Entonces si me pongo en -1, -1 de este lado y menos 0.83 de este lado. Ay, güey, estoy... ¿Dónde demonios está eso? Bueno, eventualmente debería de hacer un match. Déjenme, le leo bien esta cosa de acá. -1 en seno. Menos punto... Ah, no, esto es muy bajo. -0.0000. Muy ligado al 0.
Vamos a aprender a leer, Liana. Acá está. Sería algo, el punto que está aquí. En donde lo que logramos fue que es cercano a las 7 horas, porque está muy cercano a este lado de acá, pero lo logramos convertir en una variable que fuera numérica, que pudiera almacenar esa cercanía y que se lo pudiera mandar hacia un modelo. ¿Dudas de esa transformación mafufa del seno y el coseno? No, ninguna. Todo chido. Aló, aló, ¿me escuchan? Ay, creo que ya me quedé acá abajo. Ahí está. Bien, todo perfecto, todo bien. ¿Les queda claro sobre todo cuándo se deben de ocupar estas cosas que son cíclicas? Porque esta transformación en particular casi nadie o la conoce o la aplica. Y creo que es un feature muy importante de cuando queremos que se almacene esa información interesante de que las cosas suceden cerca en el tiempo. Que no necesariamente es lineal, justo, ¿no? Que tiene como un ciclo. Bien, de eso sí no hay en Scikit-learn. Estaría bueno que hiciéramos un método al respecto y que ya lo publicáramos en el Scikit-learn para que se pudiera ocupar. Sí, solo es para temporales, e inclusive solo para temporales en donde haya un ciclo. Si no hay un ciclo, no necesariamente se tiene que ocupar esta transformación. O sea, esto del ciclo es que siempre hay un punto de origen y eventualmente regresa a ese punto de origen. Así las estaciones del año, así los meses del año, así los días de la semana, así las horas del día. Solo se ocupa para esas. Mientos. Bueno, entonces, déjenme. Sí, días del mes también, justo, días del mes. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa podría ser? No se me ocurre cualquier otra que no sean de estas. A ver, acá les puse que son hora del día, bueno, minutos también, de 1 hora, segundos de 1 minuto también. Días de la semana, días del mes, semana del año. Eso es si es de 1 a 52. Mes del año, estación del año. ¿Qué más? Pues creo que con esas. Pero bueno, esa es la idea de las transformaciones. Eh, creo que me urgía decirles era que solo se hace sobre el set de entrenamiento, porque eso no lo hemos hecho, nunca lo hemos hecho así. De hecho, cuando hicimos la transformación de sexo a female email, lo hicimos sobre todo el set, pero ese tiene sentido porque pues nada más le estoy cambiando la configuración a un 0 y un 1 y eso no cambia en el set de pruebas. A veces sí, pero a veces no. En este no. Por eso justo lo hice así, pero nada más era que les quedara claro la implicación de hacerlo sobre el set completo que sobre el set de entrenamiento. Y listo. Por mí yo empezaba de una vez la que sigue la siguiente parte, pero no sé si 9 minutos son suficientes para hablarles de los modelos de ensamble y ya era empezando con Random Forest. Ajá. La diferencia, sí. Bere pregunta que cuál es la diferencia entre la DOMI y la One Hot Encoder, nada más para dejarlo ya muy claro. Entonces, One Hot Encoder es que tienen una variable categórica que tiene n valores diferentes. Al pasarlos a One Hot Encoder, cada uno de esos valores diferentes será una columna dentro de tu dataset y tú le pondrás un 1 o un 0 dependiendo de si la observación tenía o no ese valor para esa categoría. La DOMI lo que sucede es que las convierte en n-1 columnas, es decir, quita un valor de la categoría, tú le dices cuál quieres que quite, y eso más bien va asociado a cosas de regresión que en nuestro caso no queremos eso, más bien siempre queremos hacerlo sobre One Hot Encoder porque nos queremos quedar con las n categorías posibles y saber si existía o no existía. En la DOMI, digamos que tienes un proxy a la variable que sucedió, y eso es, si las n-1 que yo me quedé tienen un 0, significa entonces que la ejecución fue sobre la variable que yo saqué. Pero pues eso no nos sirve sobre
Machine Learning, entonces por eso siempre ocupamos One-Hot Encoder en vez de la DOMI. No sé si con eso queda más claro. O sea, One-Hot Encoder es n categorías, entonces n columnas agrego. DOMI es n-1 y entonces generan n-1 columnas a tu dataset. Perfecto. ¿Otra pregunta, chicos? ¿O ya los dejo ser libres? Bueno, entonces ya nada más para ya dejarlos ser libres. Ya generé el poll sobre el... Órale, sobre el Slack y ahora sí se pusieron a votar como locos. Entonces, al menos hay 9 personas que ya votaron, de las cuales 8 están de acuerdo en que hagamos la reposición de la del 18 de marzo en algún día de sus vacaciones. Digo, ya no me voy a esperar un poquito más a mañana, solo para ver si cambian algo esta tendencia, y si no cambia, entonces ya más bien les haré un siguiente poll para ver ¿lo quieren el lunes o miércoles de nuestro horario de clase o lo prefieren en algún otro horario de clase? O sea, si lo quieren, no sé, a las 11 de la mañana o no va a haber reposiciones de sus otras clases, justo para no levantarlos a las 8:30, ¿no? Digo que no es muy temprano, pero para que disfruten un poco más de su cama. Pero bueno, entonces eso lo veremos después. El miércoles otra vez volvemos a tener 2 clases, solo que la del miércoles es según yo, déjenme ver otra vez ese poll porque ese como que no tuvo mucho quórum. Entonces, 6 votaron por de 7 a 8:30 y 5 votaron por 4 a 5:30. Entonces, ha votado y quiere que sea en otra hora, que no sea el de 7 a 8:30, denle de una vez. Pero si no, es el miércoles de 7 a 8:30 la siguiente clase de reposición. Entonces otra vez tendremos otras 2 el miércoles. Y listo. Muchísimas gracias y disfruten su tarde. Y listo. Muchas gracias, se cuidan. Al rato subo voy a ver si hay alguna manera de bajar este video, porque solo se queda en Teams. Entonces voy a ver si hay alguna manera de bajar este video y subirlo al Dropbox para que ya también quede ahí en el Dropbox. La siguiente, la del miércoles, sí es en Zoom. Esta solo fue la excepción, pero la siguiente sí es en Zoom. Cuídense mucho. Lávense sus manos. No salgan de su casa.